Damos inicio a nuestra entrevista central de esta mañana y recibimos a Daniel Grafiña, el nuevo vicepresidente del Banco de Previsión Social, institución que ha tenido un rol clave en lo que es la emergencia sanitaria. Y bueno, y en este contexto usted ha asumido, pero también con nuevos planes. Bienvenido. Muchas gracias, muy un gusto. Días movidos para trabajar en el Banco de Previsión Social. Sí, en estos días, bueno, aparte del tema de la pandemia, que es público y notorio, el trabajo extra que tiene el banco. A modo de ejemplo, la gente que estaba en subsidio por desempleo se multiplicó prácticamente de un mes para otro por 4. Sin embargo, se ha dado respuesta a todo, pero como ustedes decían, en estos días estuvimos recorriendo algunas instituciones que están bajo el dominio del Banco de Previsión Social y encontramos, por ejemplo, en un centro de referencia para enfermedades raras y congénitas, un equipo de radiología que se había comprado hace 6 años. Y que ni siquiera se había sacado de la caja. Sí, nunca se utilizó, nunca se llegó a instalar. ¿Cuál es la situación de ese aparato? Bueno, el miércoles pasado hice la denuncia en el directorio del banco. Ahí pedí que se hiciera una investigación de urgencia, se procedió y en este momento estamos haciendo la investigación. El hecho objetivo, contundente, es que se gastaron $147.000 y no se le dio uso. Eso trae además aparejado gastos extras para la institución, porque hubo que contratar un seguro, estuvo 3 años y medio en el embalaje original. Cuando lo abren, ahí los técnicos se percatan de que no era el equipo que se necesitaba y bueno, y a la luz de los hechos... De hecho, se había pagado bastante más, o sea, hablaban de que habían pagado por una Ferrari y se había recibido un Fiat 600, por hacer una comparación. Eso fue muy gráfico, lo dijo la persona que había definido qué equipo comprar. Y bueno, son cosas que rompen los ojos, ¿no? Porque máxime cuando estamos atravesando una pandemia, los recursos son escasos. Yo creo que el administrador público, el que sea, tiene que maximizar el esfuerzo para no gastar dinero en vano, porque obviamente si lo compraron se precisaba. Igual para un ciudadano de pie es como difícil de entender, porque uno dice, pero que había una caja ahí y nadie en 3 años... O sea, ¿cómo puede ser o cómo bajar a tierra que puedan darse estas cosas? Pasa a veces cuando aparece material en... ¿Cómo puede ser que en 3 años no se haya detectado? A mi juicio hay mucha negligencia en el medio. Hay un problema... ¿Negligencia de quiénes? Y de autoridades. O sea, hay técnicos que dicen haber advertido en tiempo y forma a jerarcas, a ex jerarcas del organismo. Sin embargo, pasaron 6 años. No estamos hablando tampoco de que había que construir un edificio. O sea, es un equipo de mediano porte. Y bueno, yo qué sé. Yo creo que no resiste el más mínimo análisis. Cuando pasa eso, ¿no hay un llamado 6 años. a una ex autoridad para preguntarle, che, ¿qué pasó? Me encontré con esto, ¿tienen idea? ¿Existe ese contacto? Quien les habla lo que hizo fue, cuando tomo conocimiento de la situación, que le pregunto a las autoridades que me estaban acompañando en la recorrida, me daba la sensación de que no estaba siendo utilizado. La parte edilicia, digamos, donde está instalado, es todo nuevo, muy bonito, pero obviamente daba la sensación de que no se usaba. Ahí cuando le pregunto a las médicas que estaban conmigo, me dijeron que no se usaba y pregunté por qué y ahí fue cuando me aclararon un poquito más que nunca se había logrado instalar y que pretendían ahora hacer un injerto al equipo para ver si lograban ponerlo en funcionamiento. Entonces, a partir de esa instancia, cuando regreso a mi despacho, comencé a investigar, fui hasta la licitación que se hizo allá por el año 2014. Ahí no vi ninguna dificultad, se hizo en condiciones normales, los técnicos fueron quienes definieron qué equipo comprar. El problema viene después y el primer problema para mí y grave es no haber abierto el embalaje para ver qué había dentro. O sea, tuvieron 3 años y medio sin saber si estaba el famoso Ferrari o Mercedes-Benz, como dijo el técnico, para después, según él también, percatarse de que había un Fiat 600. ¿Y autoridades que siguen de la administración anterior, que por ejemplo los directores sociales, tampoco tenían conocimiento de esa situación? Bueno, eso no lo sé, tendrían que preguntárselos a ellos. Hay 4 directores nuevos que representan al gobierno actual
En la administración anterior no había representantes de la oposición. Recordarán ustedes que eran 4 directores oficialistas y los 3 sociales, que son los que permanecen en el cargo. Lo que uno no puede evitar pensar es, bueno, pero como pasó en esta situación, ¿con cuántas otras entonces puede haber pasado, siendo que ya se detectó esta? ¿Han visto alguna otra área o se ha encontrado alguna otra situación similar en este tiempo que también amerite una investigación de este tipo? Bueno, lo que sí he visto, por ejemplo, es problemas de gestión en lo que hace las viviendas que son propiedad del Banco de Provisión Social. Ahí los números gruesos indican que aproximadamente el 10% del total están mal ocupadas o vacías. Cuando digo mal ocupadas es porque hay intrusos. Y presenta en algunas áreas la institución también lentitud a la hora de dar desalojo a aquellas personas que no tendrían que estar viviendo en viviendas del Banco de Previsión Social porque no son ni jubilados ni pensionistas, que además generan problemas de convivencia. ¿Es gente de afuera que se mete o familiares de un jubilado y pensionista que, por ejemplo, pudo haber fallecido y queda la familia viviendo? Bueno, eso tal vez sea lo más común, que son familiares de gente que falleció, se quedan. En algunos casos, digamos, como te decía anteriormente, hay problemas después de convivencia, terminan denuncias en la comisaría, que hay un montón, fiscalía. La gente que está ahí lo que tendría que tener es tranquilidad, que es lo que precisa. Sin embargo, en el poquito tiempo que estoy en el cargo, visité varias y hay problemática variada. Y después, en algunas circunstancias, hay viviendas que están vacías y se demora mucho en pintarlas y entregarlas de nuevo. Entonces, tenemos en Uruguay un problema grave de vivienda, que se acentúa capaz tal vez más en los jubilados porque las jubilaciones son bajas, entonces es muy difícil alquilar y hay una lista de espera que supera las 6.500 personas. Por otro lado, estamos viendo que aproximadamente 600 viviendas están vacías. Eso es inadmisible, yo creo que ahí hay que bajar los tiempos para recuperar las viviendas. ¿Qué medidas se van a tomar o se están tomando justamente para atacar ese problema? Bueno, estamos en la etapa, digamos, estamos abordando el tema, como les dije anteriormente, en mi caso hace 20 días, 18 días que estoy en el cargo, pero es un tema que me preocupa porque la gente lo que reclama y es popular, digamos, es parte del folclore, que la gente te dice, mirá, en tal lado hay un complejo del BPS, hay viviendas vacías, hay gente metida. En fin, yo creo que ahí tenemos que apretar un poquito más, acelerar los tiempos de recuperación y entregarlas a las personas que les corresponda. ¿Cuántas viviendas hay del BPS? Y aproximadamente 6.300 viviendas tiene el Banco de Provisión Social. 600 vacías y cuántas ocupadas ilegalmente o para gente que no le corresponde. Y ese número no lo tenemos definido. Yo he pedido información a las autoridades que tienen competencia en la materia, pero creo que el número grueso es vacías o con intrusos. No se puede tener, digamos, si tuviéramos un número aproximadamente a 100, no es tanto, pero el 10% me parece que es demasiado alto. ¿Va a haber un nuevo llamado para otorgamiento de viviendas entonces? Bueno, en estos días justamente vamos a entregar 40 viviendas que están ahí en el barrio Cerrito. Se va a hacer en el centro de estudio del Banco de Provisión Social, ahí tomando las consideraciones del caso por el tema del COVID. Se va a notificar en estos días a las personas que se les va a adjudicar la vivienda. Así que bueno, eso va a ser en poco tiempo. Pero ¿cómo se selecciona quienes pueden ser beneficiarios de una vivienda del BPS? Bueno, primero hay una limitante en cuanto al ingreso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también la necesidad que tenga el punto de vista social. Hay casos dramáticos. El banco también, además, paga en algunos casos los alquileres cuando la situación es tremendamente angustiante. Pero el tema de la vivienda me parece que ha sido algo que es una idea que se generó hace mucho tiempo y que es muy buena. En los últimos años se ha enlentecido la construcción de viviendas para jubilados y pensionistas y ese es otro de los temas que tenemos que rever a futuro para ver si logramos volver a lo que era antiguamente, donde se llegaron a construir, como les decía anteriormente, 6.000 y pico de viviendas. Usted nos hablaba de la vivienda como uno de los principales focos, por supuesto, de su gestión, que recién comienza, pero justamente por lo novel de su asunción del cargo. ¿En qué otros aspectos va a poner hincapié? ¿Cuáles van a ser sus otros focos? Bueno, por ejemplo, ahora hay otra dificultad notoria que es el acceso a la información a través de la línea telefónica 1997. Lamentablemente, por lo que decía al comienzo también de mi intervención, la gran cantidad de llamados que hay, sobre todo gente que está con el subsidio de desempleo, etcétera, etcétera,
lleve a que mucha gente te reitera sistemáticamente que no puede acceder a la comunicación. El tema, por ejemplo, de las jubilaciones, cuando la gente tiene todo en orden y la historia laboral está bien armadita, no hay problema, sale bastante rápido, pero cuando se necesitan pruebas testimoniales, gente que tiene que reconstruir la historia laboral a través de testigos y testimonios que acrediten dónde trabajó, eso se puede hacer de 1996 hacia atrás, ahí tenemos algunas dificultades. Se está dando fecha recién para noviembre, me parece que esos plazos, sea positivo o negativo para la persona, se le reconozcan o no los años, no se los puede tener meses esperando ver qué va a pasar, si se le va a otorgar la jubilación o no. Esos tiempos también hay que acortar. Y en este marco de emergencia sanitaria, donde el BPS se ha visto exigido en materia de funcionarios, de trabajo, y en este contexto de fragilidad económica también, ¿no? Porque está previsto una reforma de antes, que ahora se puede ver, digamos, la situación un poco más agravada por la emergencia sanitaria. ¿Hay posibilidades de mejorar estructuralmente esos trámites que usted mencionaba? Sí, yo creo que sí. De hecho, se ha demostrado que el banco cumplió, cuadruplicó, como les decía, la cantidad de gente que está utilizando el subsidio por desempleo. Sin embargo, se dio respuesta a todos. Yo en estos días estuve también en la sucursal de Maldonado, que está trabajando casi a pleno, y yo creo que sí. El problema, me da la sensación, es que la gestión, en algunos aspectos, hay cosas obviamente que pueden estar bien, y están, nadie lo va a negar, y hay otras que están muy mal. Tema vivienda, temas pruebas testimoniales, en fin, algunos problemas como los que hemos visto en los últimos días, que no sé si tú me preguntabas si pueden haber otros casos o no, eso no lo sé. Yo creo que los directores lo que tenemos que hacer es estar bien en el lugar de los hechos, siempre, para comprobar de primera mano. Porque me parece que ahí, cuando uno toma contacto con la realidad, es cuando te lleva que en algunas circunstancias, recorriendo, conversando con autoridades, te puedas enfrentar a situaciones límites, más allá de que algunos dicen que no es tanto el dinero que salió este equipo, pero son casi $150.000, que se podrían hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, alguna vivienda más podríamos tener con ese dinero. Sin duda usted asume en un momento en el que se está gestando esta reforma del sistema previsional, de la cual se está hablando hace muchísimo tiempo. Se dieron a conocer los nombres de las personas que van a integrar esa comisión, que va a empezar a trabajar al respecto. ¿Cómo lo viven ustedes desde el directorio? ¿Qué se plantean con respecto a eso? Bueno, en realidad, como ustedes saben, la ley de urgente consideración determinó que se iba a crear una comisión de notables, de expertos entendidos a la materia. El Banco de Previsión Social va a ser el brazo ejecutor de lo que decida el Parlamento Nacional, donde estamos representados todos, y el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener justamente preparado al banco para esa reforma que, como decían autoridades de los gobiernos anteriores, se debería haber hecho antes. Este año va a arrojar el banco un déficit aproximado de $650 millones, más los gastos, los temas vinculados al COVID, que los van por otro lado. El año próximo, según... O sea, sin el COVID son 650 millones de déficit. Además... Y el año que viene, por las proyecciones que tenemos de los servicios financieros del banco y de planificación, estaríamos pasando a los $700 millones de déficit, aproximadamente 720, 730. Quiere decir que ese déficit va en aumento, y es ahí donde tenemos que buscar las alternativas que nos permitan hacer sostenible. No, a corto plazo no va a haber problema, pero a largo plazo estamos comprometiendo el futuro de la institución y por ende el futuro de los uruguayos. Los cambios que se van a plantear se están empezando recién a procesar y analizar en el marco de esta comisión, ¿no? de 15 expertos, pero ¿por dónde podrían ir esos caminos? Se hablaba, por ejemplo, en el ámbito de la campaña electoral pasada, de aumentar la edad de jubilación. Hay otros que dicen que eso es un aporte mínimo en realidad a la situación macro que hay que mejorar. ¿Por dónde podrían ir esos caminos? Yo voy a dar una opinión personal. Yo creo que hay que incentivar a la gente a que se retire de repente un poquito con unos años más. Incentivar, no obligar, no afectar los derechos adquiridos. De repente otra de las alternativas pueden ser las jubilaciones parciales. Y creo que de esa manera estamos ayudando a ir bajando, o por lo menos revertir,
el incremento del déficit. Yo creo que va por ahí, incluso en campaña electoral se habló de eso también. Me parece que esas son las condiciones que se van a plantear, aunque reitero, esto va a ser potestad de la Comisión de Notables, posteriormente del Parlamento, quien habrán de definir cuál es la reforma. ¿Cuáles son los plazos de trabajo de esa comisión? ¿Eso ya está estipulado? Sí, tiene 6 meses y después pasará al Parlamento Nacional y ahí sí los plazos correspondientes y bueno, algo se va a hacer, seguramente. La reforma es un hecho, por lo que decía anteriormente. Yo escuché en reiteradas ocasiones a ex ministros de Economía decir que había que hacer la reforma. Por ahí, no sé, se enlenteció porque venían las elecciones, cosa que no me parece correcta, pero bueno, ahora sí tenemos que trabajar en ese sentido. Y a todo esto, ¿cuánto más golpea la crisis sanitaria al BPS en la base de este déficit que usted mencionaba de 650 millones de dólares? Bueno, en realidad va a golpear al país entero, ¿no? Como te decía, el COVID, lo que tiene que ver con la pandemia lo va a pagar el gobierno central. Pero bueno, el BPS, digamos, 7 puntos del IVA de lo que se recauda por IVA va para el BPS, más toda la recaudación del organismo, más la inyección que tiene que hacer año tras año el gobierno central. O sea, el déficit para todos los uruguayos es muy alto. Es muy alto, eso es público y notorio, no es de ahora. Hay quien dice que no se habla de déficit, sino de inversión, ¿no? Porque uno a veces piensa BPS, solo jubilaciones, pero hay que pensar en todas las prestaciones que da el BPS en todas las etapas de la vida, digamos. Claro, nosotros nacemos con el BPS, entre otras cosas por la asistencia que se le presta a la madre, nos criamos y vamos de la mano con el Banco de Previsión Social en nuestra parte activa de trabajo. Una vez que nos jubilamos, seguimos conectados con el Banco de Previsión Social. Y bueno, y cuando llega al final de nuestras vidas también, porque hace un aporte, por ejemplo, para lo que es la parte del velatorio, en fin, desde el nacimiento hasta el final el BPS está presente. Yo creo que es una institución que significa muchísimo para los uruguayos. Por ejemplo, donde aparece este equipo que yo denuncié como que nunca se había instalado, es una institución que tiene que ver con enfermedades raras y congénitas, Crenadecer se llama. Sí. Se conoce poco, pero aporta muchísimo para el Uruguay. Sí, que ha habido muchas movilizaciones por cambios que se están procesando en la interna y bueno, los trabajadores han denunciado varias situaciones, ¿no? Sí, los servicios se siguen dando, se van a seguir dando. Lamento este tipo de situaciones como la que denuncié, porque ahí sí repercutió sobre los servicios, porque los pacientes que tendrían que estar haciéndose esos análisis y esas intervenciones médicas en esas instituciones tuvieron que ser trasladados a otra, significó un gasto. Ahí sí se afectó la calidad asistencial. Lamento que tampoco nadie desde la institución, o por lo menos en forma visible, lo hubiese denunciado. Por eso, yo creo que la gestión la hacemos entre todos. ¿Es posible reformar sin cortar prestaciones, entonces? O sea, bajar el déficit, mejorar la situación deficitaria sin cortar prestaciones. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que las prestaciones el banco las va a seguir dando. A una situación de pandemia. Sí, lo está demostrando ahora. Es más, aumentó las prestaciones. No, yo me refería a la reforma estructural que se está empezando a cocinar, digamos. Sí, obviamente. Yo reitero, yo creo que va por el lado, en el caso de las jubilaciones, por ejemplo, de incentivar, no de obligar, generar un régimen de transición que habilite a las personas que están a punto de jubilarse a seguir su vida normalmente. Esa es la idea nuestra. Ya para terminar, nos ha llegado, además hay preocupación de algo que circuló en la prensa en las últimas horas, que es un cambio en el cálculo del reconocimiento de trabajo en negro o no aportes para los trabajadores, que ese cambio, si bien fue votado en el directorio, perjudicaría a los trabajadores. No es así. El tema es el siguiente. Desde hace 15 años, el órgano jurisdiccional por excelencia que hay en el Uruguay en temas administrativos, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, le estaba diciendo al BPS que se estaba equivocando en ese cálculo. Nosotros tenemos que alinear la institución, en este caso el BPS, con lo que dice el TCA. El BPS perdió todos los juicios y los únicos que podían acceder
por ejemplo, al TCA eran aquellos que tenían dinero para pagar un abogado, que eran justamente, no quiero decir los poderosos, pero sí los que tenían recursos para hacerlo. Quienes no tenían recursos tenían que aguantar lo que definía hasta ese momento, hasta hace pocos días, el Banco de Previsión Social. Y eso no me parece justo porque, lamentablemente, los pequeños empresarios, por ejemplo, como no podían acceder al TCA, tenían que aceptar lo que a mi juicio es la negligencia de la institución, que iba en contra de lo que decía el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, ahora alineamos al BPS con otro organismo del Estado que representa nada menos que la justicia desde el punto de vista administrativo. Ese cambio ya está vigente. Se votó en el directorio en estos días. Bien, muchísimas gracias por Muy amable, Muchas gracias a ustedes.